Viernes 13 y en Noticias 22 dispuestos a curarles de la triscadeicofobia y además hablaremos de la biología del dolor, mi estimado Juan Arturo Brennan. También tenemos música. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Hoy viene aquí Raúl Delgado, perdón. ¿Qué creen? Es director de orquesta. Tomará la batuta. Tomará la batuta. Excelente. Gracias. Nos vemos en un ratillo, Juan Arturo, Chao. porque yo les quiero platicar antes que se está llevando a cabo el Encuentro de Cultura y Literatura Chicana y cómo va a participar la Filmoteca de la UNAM en el mismo. Aquí les platicamos. Ya comenzó la programación del primer encuentro de literatura y cultura chicana, Perspectivas de la Cultura Latina 2022 desde México y Estados Unidos. Iniciativa que pone de manifiesto la resistencia social y el encuentro o desencuentro cultural en ambas naciones, a través de un cronograma con mesas de diálogo, talleres y conferencias. En el encuentro organizado por la Coordinación de Difusión Cultural de la máxima casa de estudios, también participa la Filmoteca de la UNAM con 2 películas, una de ellas, Baja California, El Regreso. Es un documental muy reciente dirigido por Patricia Ziff, en el que revisita una familia oaxaqueña de la que hicieron ya un documental previamente, por ahí de los mediados de la década del 80 del siglo pasado. En ese momento planteaba su aventura en los Estados Unidos como una aventura laboral. Y ahora pues es muy interesante ver cómo El Regreso, muchos años después, esa misma pareja tiene el mismo respeto y el mismo cuidado por sus tradiciones, pero ya no necesariamente ven la opción de regresar porque ya tienen una vida, ya tienen hijos, nietos. El largometraje se presentó hace algunas horas en la Sala Edison en Los Ángeles, pero también tendrá una función el sábado 21 de mayo a las 7 de la noche en el auditorio de la UNAM San Antonio y se contará con la presencia de la propia Trisha Ziff. El encuentro se extiende al Centro Cultural Universitario con la proyección de Las mujeres de verdad tienen curvas, de Patricia Cardoso, este sábado 14 de mayo a las 6 de la tarde. Es también una mirada interesante alrededor del mundo específico de las mujeres hispanas del este de Los Ángeles, que recién está la protagonista terminando la preparatoria y quiere solicitar una beca para la Universidad de Columbia, y ese es un conflicto recurrente en el caso de las sedes de la UNAM en Estados Unidos. Los padres ya piensan un poco que la universidad es como para otro tipo de persona y no apegada a sus tradiciones, y más bien no sabe si tiene que trabajar y estudiar, dividir su tiempo, ¿no? Es un conflicto muy interesante. Toda la programación del primer encuentro de literatura y cultura chicana está disponible en el micrositio de la Cátedra de Lectura José Emilio Pacheco y la Filmoteca de la UNAM. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Antes de que otra cosa pase, saludo a Laura Regis. Hola Laura, en la traducción de lenguas de señas mexicana. Están los duendes del viernes 13 sueltos, pero vamos a continuar y nos vamos ahora, ¿qué les parece? Un viaje a finales del siglo XIX, principios del XX, con la propuesta que nos tiene el Museo Franz Mayer. La fotografía a través de la mirada de Franz Mayer es el título de la muestra, que exhibe una selección de 133 imágenes y objetos fotográficos que permiten conocer el México del siglo XIX y de principios del XX a través de sus paisajes, sus habitantes y sus técnicas de la imagen. Las imágenes que hoy vemos son fotografías que nos permiten no solo trazar los temas e intereses que Franz Mayer tuvo, sino también los procesos fotográficos en los que se interesó. La exposición integra postales tomadas y reunidas a partir de 1920 por el coleccionista nacido en Alemania y radicado en México. Se divide en 5 núcleos temáticos que van desde la pintura de retrato hasta la arquitectura y arqueología mexicana y traza un camino que permite reconocer la historia de la fotografía en el país. Además, muestra por primera vez daguerrotipos y ambrotipos elaborados hace más de 150 años. Imágenes de cámara, consideradas imágenes únicas, las más antiguas en la colección y de las más antiguas en la historia de la fotografía, que son imágenes que además pues requieren de grandes o de mucho control de temperatura, de humedad relativa, digamos, de las mejores condiciones de conservación. Los interesados pueden visitar esta muestra hasta el 5 de septiembre en el Museo Franz Mayer.
Noticias 22, Karen Rivera. Y les platicamos que este 2022 el festival Pixelatl dice adiós a Cuernavaca y pone su mira en la perla tapatía. El encuentro más destacado de difusión y creación de contenidos de cómics, videojuegos y animación en México cambiará de sede. Pixelatl se muda a Guadalajara. Será del 6 al 10 de septiembre en Ciudad Creativa Digital, que es en el centro de Guadalajara. Para la edición 2022, Pixelatl prepara un festival con actividades presenciales. Sin embargo, habrá conferencias que podrán seguirse en línea. Estar frente a frente nos permite hacer como nuevos acuerdos, empezar a coproducir, empezar a llevar las series, ideas y proyectos de los creadores mexicanos a otro nivel. Así es que estamos muy contentos de que se vaya a llevar a cabo esta edición. La vamos a hacer de manera presencial. Argentina será el invitado de honor. Habrá también un foco en España. España manda 20 empresas. También vienen 20 empresas chilenas, además obviamente de la gente que viene de Perú, Ecuador, Honduras, Costa Rica. Habrá participación por primera vez de República Dominicana. Entonces, de verdad, estamos muy emocionados porque pues ahora sí que todos los diferentes países de habla hispana se están juntando para venir a Pixelatl y pues arropar al evento. Las convocatorias para creadores de videojuegos, ideas animadas, el cómic del año, guiones y secuenciarte están disponibles en el portal del festival. Noticias 22, Óscar Cortés. Ahora queremos platicarles que Benjamín Alcántara recurre a los cantos homéricos, de manera particular al mito de Hefesto, y a partir de aquí crea un documental con el que rinde homenaje a los artesanos y a los campesinos de nuestra tierra. ¿De qué manera? Vamos a descubrirlo. El pasado jueves 12 de mayo, el artista Benjamín Alcántara presentó el sitio web de su proyecto documental multisoporte en desarrollo, una propuesta que retrata la labor de las personas que trabajan en el campo o talleres artesanales en diferentes regiones de la República. Me motivó mucho el hecho de que es gente que trabaja, pues eso, con sus manos, además con elementos muy orgánicos, agua, fuego, piedra, ¿no? Entonces, creo que lo que más me motivó es remitirme a lo más esencial del trabajo. Por eso le nombré el universo de Hefesto, porque Hefesto es el dios en la mitología griega, el dios de los artesanos, el dios de los herreros. El universo de Hefesto se realiza con el apoyo del Sistema Nacional de Creadores y Benjamín Alcántara prevé que estará terminado en el mes de octubre. Está pensado para ser de alguna forma, yo lo llamo multisoporte precisamente porque tiene varias salidas. La primera es la digital, que es la más importante en el sentido de que cualquier persona que se encuentre en cualquier parte del mundo puede acceder al proyecto mediante el sitio. Por otra parte, también ahí ya se da a conocer una maqueta de libro. Ese es el soporte físico, digamos, pero también estoy buscando espacios para exponer. Lo que quiero es hacer una instalación donde haya videos, donde pueda haber fotografías. El proyecto puede encontrarlo en el sitio electrónico que aparece en pantalla. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Y este fin de semana sí tenemos redondo para los melómanos, para todo el público. Mañana, sábado 14 de mayo a las 3 de la tarde. No se pierdan el recital de música de cámara de la Orquesta Sinfónica Carlos Chávez y también que estará en el Salón Adolfo López Mateos del Complejo Cultural Los Pinos. Y en este mismo espacio, a la 1 de la tarde, a la 1:30, tampoco se pueden perder el domingo el concierto de Sabor del Amor Latino del Ensamble Escénico Vocal. Y por si esto fuera poco, aquí hay otra recomendación, una propuesta musical que nos platica Ana Francis Moore. Este domingo en el Complejo Cultural Los Pinos se presentarán diferentes cantantes para continuar celebrando, pero también para informar. La idea pues es hacer una celebración del 10 de mayo, del Día de la Diversidad Familiar, del 15 de mayo. Agarramos todo mayo, pues, ¿no? Y a celebrarnos evidentemente desde una otra perspectiva.
Invitamos a toda la gente a que venga. En el lugar del helipuerto, ahí va a estar el escenario y vamos a tener, por un lado, el concierto de Rosalba Cruz, después el espectáculo de Nora Huerta, que se llama La Canción Taruga, que es una delicia. Además de poder disfrutar con cierta ternura para nosotras, el cual comenzará a las 15 horas, se ha invitado a la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, la Fiscalía de Feminicidios, Museo de la Mujer y el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria para que informen sobre los apoyos y servicios que brindan. Evidentemente uno de los problemas más serios, y por eso la ciudad está en alerta de género, pues es el asunto de la violencia de género. Buena parte del asunto para ir previniendo la violencia de género es la información. Noticias 22, Alberto Aranda. Hallazgos prehispánicos, la biología del dolor, una ley de agua para la Ciudad de México, todo esto y mucho más al regresar a Noticias 22. Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia han corroborado el descubrimiento de una megafauna reportado en Ixtlahuaca, Estado de México. Aquí los pormenores. El 11 de abril de 2022, integrantes de la familia Morales, habitantes de San Lorenzo Toxico, municipio de Ixtlahuaca, en el Valle de Toluca, se presentaron en las oficinas del Centro INAH en el Estado de México para reportar el hallazgo de 2 piezas de megafauna. La familia realizaba una excavación en su domicilio para construir una cisterna cuando encontraron los restos. Es la presencia de 2 restos en buenas condiciones de conservación. Probablemente se trate de la parte inferior de la mandíbula y el fémur de algún espécimen de mamut. Aún obviamente estamos en el inicio del proceso de investigación, el cual requiere pues, de ciertos trámites. Localizados a 2.20 metros de profundidad, la mandíbula y el fémur, presuntamente de un proboscidio, tienen unas dimensiones de entre 67 y 129 centímetros y una datación estimada en 10.000 años, aunque la arqueóloga encargada señala que aún hay trabajo por hacer. El siguiente paso es realizar un rescate arqueológico, el cual se tiene que hacer con toda la metodología que implica la disciplina de la arqueología, la cual pues recupera la mayor cantidad de información a través de una excavación controlada, sus características y algunas muestras que se puedan mandar a fechar para establecer un rango de tiempo del contexto. El hallazgo no tiene precedente en la comunidad, si bien se sabe de otros en la zona, que dadas sus características lacustres atraía a la megafauna. Sí, en específico en la zona de San Lorenzo Toxico es el primer hallazgo registrado. Tenemos otros hallazgos para el Valle de Toluca, para las localidades de Metepec y San Mateotenco. Entonces, pues no se descarta la posibilidad de que dentro de esta comunidad o comunidades vecinas tengamos restos de estos grupos megafáunicos. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y a propósito de hallazgos reportados por el INAH, les platicamos que han descubierto una serie de entierros en el altar central de la zona arqueológica de Teocaltitlán, esto en Jalisco, los 4 puntos cardinales de las estructuras que integran este centro ceremonial y están vinculados con su altar central. Los expertos señalan que los vestigios datan de los periodos del auge de esta zona, entre los años 600 y 1100 de nuestra era. Teocaltitlán mantiene el patrón de un complejo arquitectónico integrado por espacios asociados entre sí. Está la pirámide, el patio hundido, el altar, las plataformas y también cuenta con una cancha de juego de pelota de casi 60 metros de largo y al menos 5 pirámides exentas. Es fascinante, habrá que hacer un recorrido y entender qué arrojan, qué información sobre la civilización, sobre las castas arrojan estos hallazgos. Y de Jalisco nos vamos a Puebla, donde se encontraron también vestigios hidráulicos de los siglos XVIII y XIX
en la zona del mercado El Alto. Los trabajos de remodelación del espacio permitieron ubicar los restos de una fuente histórica y un canal de abastecimiento de agua. Antes de la construcción del mercado, en los años 30, ahí se ubicaba la plazuela del barrio El Alto, uno de los más antiguos de la ciudad de Puebla. Se presume que el canal debió abastecer a todo el barrio, transportando el agua desde la ciénaga de los cerros cercanos hasta el convento de San Francisco. Ahí está pues la información de estos importantes hallazgos. Para entender el presente es fundamental conocer el pasado, y gracias a lo que está haciendo el Instituto Nacional de Antropología e Historia nos podemos dar luz con respecto a este trabajo de investigación histórica. Y de esto nos vamos, seguimos platicando de cuestiones científicas. ¿Por qué nos duele cuando nos golpeamos en nuestro cuerpo, cuando tocamos algo caliente? La biología del dolor, en Liminal, la ciencia en movimiento. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Los seres humanos tienen más de 5 sentidos que les permiten sobrevivir a las condiciones extremas del planeta, y uno de ellos es el dolor, que alerta de cualquier peligro. Pero, ¿qué ocurre en el cuerpo cuando se tiene esta sensación? En ciencia existe un término que se conoce como nocicepción y se encarga de detectar estímulos nocivos para el organismo, ya sean químicos, mecánicos o térmicos. La piel, los músculos, las vísceras y las articulaciones del cuerpo humano son habitadas por nociceptores, es decir, receptores especializados capaces de percibir una amenaza. Funciona de la siguiente manera. Cuando una persona se golpea, se corta o se quema la mano, los nociceptores de sus dedos reciben y transforman los estímulos causados por el calor o el impacto del golpe, para después enviar impulsos a través de las neuronas a la médula espinal. Esta se encarga de transmitir la información al cerebro. Una vez que la información llega al sistema nervioso central, este tiene la obligación de evaluarla considerando factores como la experiencia y el aprendizaje, para después ordenar a una acción. Por ejemplo, cuando alguien toca un sartén caliente, la respuesta inmediata será soltarlo. Estos traductores biológicos fueron descubiertos hace casi 2 siglos y su estudio ayuda a diferenciar los tipos de dolor nociceptivos que existen. El agudo, aquel que se va casi de inmediato como cuando te pinchas con una aguja, el inflamatorio, que tiende a ser más duradero, y el crónico, que perdura y se considera enfermedad. La respuesta del cerebro depende del tipo de dolor. Es importante mencionar que la nocicepción permite comprender la parte biológica del dolor, pero hay personas que experimentan esta sensación sin tener una lesión física. En los seres humanos, este término también depende de factores psicológicos, sociales y ambientales, y es importante tomarlos en cuenta para tener un mejor cuidado de la salud. Hasta aquí la información, hasta la próxima. Y por supuesto, entender esto también ayuda al desarrollo de anestesias para cuando uno va a ser operado o cuando tiene un dolor localizado, poder tomar las medicinas adecuadas para bloquear ese dolor. En otros temas, en las últimas semanas hemos dado seguimiento a la insuficiencia hídrica que se vive en distintas regiones del país. Esta noche seguimos con esta serie de reportajes revisando ahora qué dice la ley con respecto al cuidado, la protección y la distribución de agua en México. La Ciudad de México recibe en promedio 65,000 litros de agua por segundo para ser distribuidos en sus casi 23 millones de habitantes. Desde el 2012, el artículo 4 de la Constitución garantiza como derecho humano el acceso al líquido. Pero, ¿cómo se encuentra el país en materia legal en torno al cuidado, protección y distribución de este elemento? Nos rige una ley nacional de aguas aprobada en el año 1992, o sea, ya tiene 30 años de existencia. Y a pesar de que hubo una reforma constitucional en el año 2014, pues no se ha podido actualizar esta ley. La Ley de Aguas Nacionales tiene por objeto regular la explotación, uso y aprovechamiento del líquido, así como su preservación y control de calidad. A 3 décadas de su publicación, cambiaron las condiciones de urbanización, población, industria y agricultura, motivo por el que es urgente una actualización. Tenemos muy mal manejo del agua en nuestro país. El tema de las fugas se encuentra muy generalizado, pero además
no tratamos aguas residuales en la cantidad suficiente y sobre todo no las reutilizamos. Nos ayudaría a hacer un balance entre temas de fenómenos nuevos como el cambio climático, los cambios demográficos, políticos que tiene el país, pero también nos ayudaría a equilibrar el tema de la justicia en materia de agua. De acuerdo con el experto en el tema, el país se encamina a una catástrofe silenciosa y nada se compara con lo que implica no tener agua. Una nueva legislación nos ayudaría, creo yo, a ponernos de acuerdo sobre cómo queremos avanzar en la solución de nuestros problemas hídricos en el futuro. Con información y texto de Karen Rivera, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, sí, una ley, pero también tener mucha conciencia como ciudadanos, independientemente de la legislación, para cuidar y preservar el líquido y que llegue a todas partes del país y reconocer cómo impacta al medio ambiente. Y vamos a cambiar de temas. ¿Se identifican ustedes con algún superhéroe? Seguramente todos en algún momento de nuestra vida hemos decidido quién será nuestro superhéroe favorito de estos que aparecen en las historietas. Puede ser Batman, el Santo, el Chapulín Colorado, ¿por qué no? Cada quien se identificará con alguno, ya que el Floor Manager está saltando. Yo creo que sí es la identificación, pero bueno, está ahora con los universos extendidos de las dos principales casas de ideas que son Marvel y DC. Bueno, es prácticamente inagotable la cantidad de superhéroes, pero ¿por qué nos identificamos con alguno o con otro? ¿Cuáles son esas cuestiones que nos hacen empatizar? No necesariamente tienen que ser héroes, también están los antihéroes o los villanos que tienen motivaciones muy poderosas para estar en ese rubro. Pues un grupo de especialistas se ha dado a la tarea de reflexionar al respecto y nos comparten la siguiente investigación. Batman, la Mujer Maravilla, Superman, el Hombre Araña, hasta los Halcones Galácticos son analizados desde distintas áreas del conocimiento, esto en el libro Cómic, miradas desde el arte y la ciencia. Cada uno de los personajes se puede analizar, por ejemplo, en su contexto histórico, cultural, el ambiente sociológico, y es que es muy importante ir analizando en qué contexto surge cada uno de los personajes. Algunos justamente en el contexto de la Primera Guerra Mundial, otros de la Segunda Guerra Mundial, y ahí es cuando empezamos a identificar justamente el porqué de los colores, por ejemplo, el Capitán América, y por qué durante tanto tiempo congelan el personaje porque estaba desfasado históricamente. Los ensayos fueron realizados por distintos investigadores y agrupados en 3 capítulos, pero el que más llamó la atención de los participantes fue la figura de Batman. Es posible analizarlo desde todas las perspectivas, porque al final Batman es la tercera víctima y el único sobreviviente de un doble homicidio. Entonces, simplemente podemos estudiarlo desde el punto de vista de la criminología, de la victimología, de la criminalística, y es un personaje que yo diría que tiene mucho que enseñarnos respecto a la tenacidad, respecto a la convicción, respecto a la fortaleza, a permanecer firme a pesar de que todo esté en contra tuya y que el enemigo parezca imposible de vencer. Para obtener el libro de descarga gratuita, lo único que se tiene que hacer es entrar a la página del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, buscar el apartado de divulgación y después, en publicaciones, localizar el volumen. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, es verdaderamente fascinante cómo hay personajes tan bien construidos que permiten precisamente el análisis desde diversas disciplinas, desde diversas academias, para entendernos no solo como sociedades, sino como individuos, y ahí para muestra un botón. Y en efecto, Batman es uno de los personajes, uno de los superhéroes más complejos y más completos de este universo, de este imaginario de ideas de superhéroes, aunque, paréntesis, Batman no es necesariamente un superhéroe, es un humano que ha llevado sus capacidades al límite. Y cambiando de tema, hoy es viernes 13, el 13 está rodeado de cuestiones cabalísticas.
de supersticiones. Para América Latina quizá está más vinculado con el martes 13, no obstante, por la influencia de Estados Unidos y las películas, el viernes 13 también se ha vuelto un día de reflexión en torno a la superstición. Aquí una breve cápsula al respecto. Hoy es viernes 13, una fecha significativa para los supersticiosos. ¿Sabía usted que el miedo al número 13 tiene un nombre? Se llama triskaidekafobia. Pero además, el miedo específico al viernes 13 también tiene su nombre propio, parascebedecatriafobia. Y con esta reflexión nos vamos a una brevísima pausa, no sin antes invitarlos a que no se pierdan Debate 22. Esta noche Álvaro Cueva recibe en el estudio a la gran escritora, productora y querida amiga también de este espacio, Susana Moscatel, para hablar sobre su libro Los musicales que salvaron mi vida. No se lo pierdan al terminar este espacio informativo Debate 22. Una breve pausa, volvemos. En los últimos días hemos revisado el trabajo de Carlos Fuentes a partir de la voz de personajes de la cultura nacional. Esta noche conoceremos más sobre el autor de La muerte de Artemio Cruz desde su faceta como guionista de cine. El Gallo de Oro es su debut como guionista cinematográfico de Fuentes, que no es obviamente una obra suya, sino es una obra original de Juan Rulfo. La adaptó con García Márquez. Luego sucedió que con García Márquez trabajó varias cosas más. Por ejemplo, el debut de Arturo Ripstein como director, que se llama Tiempo de morir, también es un trabajo que hizo con García Márquez 2 años después, en el 66, pero ya no es la adaptación de nada, sino es una historia original, ¿no? De Juan Rulfo todavía... Fuentes adaptó uno de los cuentos de Llano en Llamas, ¿sí? El cortometraje se llama Ignacio, ¿sí? Pero ese también fue ya una adaptación de Fuentes ya por su cuenta, ya sin el Gabo. Las dos Helenas, Un alma pura, Vieja moralidad y Muñeca reina, ¿no? 4 cuentos de Cantar de ciego se han adaptado, ¿no? Y son, repito, para mi gusto, de lo mejor o el mejor libro de cuentos de Carlos Fuentes, ¿no? Y creo que la presencia cinematográfica de esos cuentos habla por sí mismo, ¿no? De la importancia de ese libro. Pero, repito, el punto es que para mí están en ese otro Carlos Fuentes que no es prácticamente conocido. También por el hecho de ser cortometrajes que no tienen una salida comercial, etcétera, etcétera. No hay una sola adaptación cinematográfica de La región más transparente. Hay extractos, hay fragmentos, pasajes de la novela que se han hecho cortos. Esta es otra gran novela de Fuentes que también me sorprende mucho que nadie la haya tomado, que es La muerte de Artemio Cruz. Yo me pregunto como cinéfilo, como crítico de cine, ¿por qué rayos no existe una adaptación de La muerte de Artemio Cruz? Los cineastas mexicanos recurren poco a la adaptación de literatura, o cada vez menos, ¿sí? Si tú piensas en los años 60, 70, incluso 80, había una cantidad mucho más grande, era más abundante el ejercicio de adaptar literatura al cine de lo que es ahora. Y continuando con estos recuerdos de Carlos Fuentes, les recordamos que el fin de semana se llevarán a cabo varios homenajes, uno de ellos en el Palacio de Bellas Artes, uno más en la Academia Mexicana de la Lengua y uno tercero en el Colegio Nacional, recordando al gran Carlos Fuentes a 10 años de su partida. Y hoy también se cumplen 8 décadas del hundimiento del buque petrolero Potrero del Llano. En Noticias 22 así recordamos esta efeméride. El 13 de mayo de 1942, 14 tripulantes del buque petrolero mexicano Potrero del Llano murieron como consecuencia del ataque por parte de un submarino alemán. El hundimiento del navío en aguas internacionales hizo que México protestara ante Alemania y sus aliados Italia y Japón. Finalmente, llevó a nuestro país a romper la neutralidad que mantenía desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial.
Rodolfo Jiménez nos invita a ver la riqueza natural de Tabasco a través de su lente y a saborear, ¿por qué no?, una rica taza de cacao. Entre el 2020 y 2021, Rodolfo Jiménez León desarrolló el proyecto Reencantar tomando el territorio del cacao, una propuesta que a partir de una colección fotográfica identifica el capital humano en la Chontalpa, una de las regiones económicamente más importantes del estado de Tabasco. Pues pudimos generar a través de la fotografía documental, la fotografía instantánea y la construcción de collage, una colección dedicada precisamente a estas zonas, a investigar a las comunidades jóvenes que participan en la producción del cacao para la generación del chocolate. El proyecto fue seleccionado por el Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico en la categoría Jóvenes Creadores. El artista visual originario de Jalapa, Tabasco, utiliza la fotografía para hacer un recorrido histórico por la región y desde distintos objetos, tratar otros temas como el agua, las zonas arqueológicas y las haciendas cacauteras. Lo interesante de este proyecto es que tiene su principal objetivo la creación artística, el desarrollo de esta colección fotográfica, pero que por ende no podemos olvidar ese proceso también de los métodos que el fotógrafo, pues en este caso, vamos identificando a través de entrevistas, a través de la incorporación al contexto, al lugar, y entonces vamos recolectando fotografías antiguas, vamos identificando narrativas y con eso vamos dando consecuencia a la imagen. La colección de Reencantar tomando el territorio del cacao puede consultarse en la página y las redes sociales que aparecen en pantalla. Y bueno, si bien las medidas sanitarias han aminorado en Occidente, hay que recordar que la pandemia continúa y aguas con lo que está pasando de manera particular en Corea del Norte. Tras más de 2 años de pandemia en el mundo, Corea del Norte admitió las primeras muertes por COVID-19 en su territorio. Medios estatales indicaron que 6 personas fallecieron tras un episodio de fiebre e indicaron que 187,000 presentan síntomas y se encuentran aisladas y bajo tratamiento en medio de un confinamiento nacional. Pyongyang ha rechazado cualquier programa de vacunación que previamente ha sido ofrecido por la Organización Mundial de la Salud, China y Rusia. Ya está afinando la orquesta, vamos a hacer una brevísima pausa para regresar con Mirando Músicas. En su más reciente exposición, Betsabe Romero nos invita a reflexionar sobre el presente y cuestionarnos el futuro en el momento cuando el tiempo se rompió. En el Museo de la Ciudad de México se inauguró la exposición Cuando el tiempo se rompió del artista Betsabe Romero, en la que presenta creaciones de la última década, en la que aborda la migración, la violencia, así como los efectos de la pandemia. Pues son cosas que han dolido mucho, pero que de pronto generan historia, generan una memoria y una memoria que hay que dignificar siempre. La artista mexicana explora el éxodo a partir de símbolos culturales que permiten crear un diálogo entre las familias y comunidades que han sido divididas por fenómenos sociales como la desigualdad, la pobreza y el enfrentamiento armado. Que el arte, de cualquier manera, la cultura de cualquier manera, no responde a estas fronteras físicas, ¿no? La cultura cruza y es muy importante. Acompaña, siempre acompaña. La pandemia fue una metáfora de la fractura del tiempo, que le permitió cuestionar el futuro a través de la pintura. Este naufragio de Occidente, de los valores de la modernidad, de la ciencia, de los vehículos, de la movilidad con energías sucias, de esta medio sospechosa manera de comportarse de la ciencia, de las farmacéuticas, de las vacunas, de los intereses económicos envueltos en todo eso. La exposición finaliza con una reflexión sobre el cuidado del medio ambiente que tienen los grupos indígenas de Mesoamérica, que a pesar de ser una minoría, guardan el 80% de la biodiversidad del planeta. Es un mensaje de esperanza dirigido principalmente a las nuevas generaciones. Ojalá que logren llevar a la humanidad al otro lado, a una otra orilla que espero que encontremos.
Noticias 22, Óscar Cortés. El Museo Memoria y Tolerancia celebra 10 años de historia y descubran quién se suma a estos festejos. A muy corta edad reconocieron su talento a pesar de las circunstancias en las que la guerra civil libanesa le obligó a vivir. Con tan solo 12 años dio su primer concierto de violín. Actualmente es considerado uno de los mejores violinistas a nivel mundial. Ara Malikian es un ejemplo claro de la tenacidad y perseverancia a través de la adversidad. Pues el violín en nuestra familia tiene una importancia, ¿no? Porque en su época salvó la vida de mi abuelo del genocidio armenio, que se cuenta muy bien en este museo. Entonces mi padre pues tocó el violín. Mi abuelo nunca tocó el violín, pero mi padre era un fanático del violín, un enamorado del violín en la música, así que yo al nacer me puso un violín en la barbilla y se me quedó hasta hoy. A mí me salvó la vida prácticamente, pero es verdad que un refugiado no debe necesitar tocar un violín para poder salvar su vida. Yo creo que hoy día, yo tuve mucha suerte, pero hoy día hay un catástrofe humanitario de los refugiados que es muy trágico, ¿no? Los refugiados muchas veces vienen en un campo de refugiados y no tienen papeles, no tienen derecho a trabajar, ni los niños no tienen derecho a estudiar. Malikian, músico que ha revolucionado el lenguaje de violín, participa en el aniversario número 11 del Museo Memoria y Tolerancia, recinto donde se hace una concientización sobre la violencia y la importancia de la diversidad. Entran muchas palabras al ver este museo. Primero de agradecimiento, primero porque es tan importante de la memoria de todas las atrocidades que ha pasado, pero también es tan importante el porqué ¿por qué recordar, no? Recordamos todas las atrocidades para que no se renuevan, no se repitan estas atrocidades. Y de una manera tolerancia, porque necesitamos aprender a respetar y a convivir con las personas diferentes, las personas con diferentes creencias, diferentes razas, diferentes opiniones, diferentes maneras de vivir, maneras de costumbres, y verdaderamente en este museo uno aprende todo esto. Por eso yo creo que es una manera de mejorar la sociedad. Comprometido con numerosas causas, entre ellas la de los migrantes, el músico espera que su música emerja a la audiencia en un mundo más unido, y no uno en el que se creen más fronteras, más muros, más odio. Tuve mucha suerte porque todo lo que me han pasado son cosas maravillosas, aunque he vivido cosas muy duras, muy difíciles, he tenido que sobrevivir etapas de mi vida que era muy dura, pero personalmente la música y siempre me ha salvado, siempre me ha llevado hacia la luz. Y yo creo que lo importante es lo que uno aprende aquí, el respeto hacia los demás, el respeto hacia las diferencias y la libertad, ¿no? Noticias 22, Paola Sánchez. Y a propósito del poder de cohesión que tiene la música, tenemos otra oportunidad para disfrutar del programa número 8 de la Orquesta Sinfónica Nacional a partir de este domingo. Hola, me llamo William Harvey. En este concierto dirijo la orquesta de cual normalmente soy concertino, la Orquesta Sinfónica Nacional, y también toco 2 conciertos de solista. El programa es algo que me emociona mucho. Representa obras muy diversas, ¿no? O sea, también por cuestiones de inclusión creo que es importante que tocamos música de compositoras mujeres. Empecé con una obra de Augusta Reed Thomas que se llama Paradise and Light, de Paradiso y la Luz. Ella es una compositora estadounidense, es uno de los compositores más famosos hoy en día, y su música representa una libertad impresionante, como un sentido de que
uno está volando casi. Después de eso toqué y dirigí 2 conciertos, uno de Vivaldi que se llama La Extravaganza y un suite de Sibelius que fue casi entre las últimas obras que él escribió. No fue publicado, fue descubierto después de su muerte, pero es una obra preciosa. Toqué un encore, que es una pieza rarámuri que aprendí cuando fui a la Sierra Tarahumara para ayudar las personas ahí con suministros musicales y medicamentos. Es algo que me inspira mucho, que es una cultura de México en que el violín es muy importante. Hay muchísimos géneros de música de México y música indígena de muchos lugares. Debemos involucrarnos con toda la música mexicana y toda la música mexicana merece ser tocado en este escenario. Y para terminar, tocamos 2 obras ucranianas que para mí fue importante mostrar solidaridad con el pueblo ucraniano. Uno fue de Fyodor Yakimenko y el otro de Boris Liatoshinsky. La música para mí es como las gafas con que veo el mundo. Y no digo soy músico, soy ciudadano. Soy una persona que tiene que estar involucrado en lo que pasa en la sociedad. Y la música merece un papel en cambiar las sociedades por lo mejor. Y tengo ahora la responsabilidad de marcar el ictus de nuestra terapia musical, el momento más esperado de la semana, Mirando Músicas con Juan Arturo Brennan. Hola, buenas noches, bienvenidos a Mirando Músicas. Buenas noches, Rafa, buenas noches a todos. Mi invitado de esta noche es varias cosas. Voy a hablar de 2 de ellas y en el curso de mi conversación con él averiguaremos más. Raúl Delgado, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Violonchelista y director. Lo traje básicamente como director porque hay una historia interesante que liga a este joven director y violonchelista venezolano con la Orquesta Cumbre de México en este momento, que es la Orquesta Sinfónica de Minería. Bienvenido, Raúl. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a empezar por ahí y luego te cuestiono un poco de biografía. ¿Cómo llegó a ser tu contacto con esta orquesta de élite que es la Sinfónica de Minería, que ahora estás dirigiendo en un montón de conciertos especiales? Bueno, la aproximación fue primero con una invitación de la Sinfónica Nacional. Ajá. Dirigí primero la Sinfónica Nacional y bueno, salió al parecer bastante bien porque después, por recomendación, también me invitaron de la Orquesta Sinfónica Minería para un programa familiar. Y esa fue en el 2018, mi primera aproximación con Minería. Bueno, y parece que caíste parado porque ¿cuándo fue tu último concierto con Minería? El más reciente. Ayer. Ayer estaba dirigiendo, Raúl, la Sinfónica de Minería. Grosso modo, ¿cuántos conciertos has dirigido con la Sinfónica de Minería? No sé, unos 20 o 20 y algo. En el 2019 muchísimos, 2018 algunos, unos 6, y en el 2019 creo que como unos 10 o 15. Y bueno, y este diciembre hice 8 navideños, entonces sí ya deben ser más de 20. Experiencia interesante dirigir una orquesta de ese nivel. Sí, yo digo que es un Ferrari, como manejar un Ferrari. Eso va prácticamente solo y se trabaja, es más música que cosas técnicas. Dije venezolano, es decir, inmediatamente el sistema. Eres un alumno, exalumno del sistema. Correcto. ¿En ambas cosas, en violonchelo y en dirección? Sí. Empecé el chelo fuera del sistema, pero me incorporé al sistema como por ahí de los 16 años. Y sí, la dirección completamente con el maestro José Antonio Abreu y entre otros maestros del sistema, siempre dentro del sistema. Para los que no lo sepan, acaba de mencionar el nombre de José Antonio Abreu. Este buen señor fue el fundador, director, alma, espíritu, guía durante muchísimos años de esa institución maravillosa que es el sistema. Con que les diga yo eso es suficiente
suficiente, no hay que explicar el nombre gigantesco. Sistema venezolano, ya saben de qué va. Y Raúl es egresado de ese sistema. Conociste directamente al maestro Abreu. Mencionanos un par de directores más que hayan sido tus tutores dentro de ese sistema. Bueno, la última y más reciente fue Teresa Hernández, pero también, bueno, Eduardo Marturet, actual director de la Miami Symphony Orchestra, Rodolfo Salimbeni, Alfredo Rogeles, esos fueron como, a grosso modo, mis grandes guías, y bueno, mi papá, que también era director. Salvo su señor padre, todos los demás que mencionó, tuve la fortuna y la oportunidad de escucharlos y de verlos dirigir en Venezuela, cuando estuve allá haciendo un proyecto del que otro día les platico, entonces sé de lo que está hablando y los conozco a todos ellos. Hay una cosa interesante en todo este asunto del sistema, y bueno, el hecho de que tú estés aquí es una muestra clara de ello. El sistema, además de ser un productor monumental de buenos músicos, es un exportador de muchos de ellos, ¿sí? ¿Cómo describirías en pocas palabras la huella actual del sistema en el mundo musical? Yo creo que es invaluable el legado del maestro Abreu. Sufrimos un poco a los 80 y 90 de que el sistema no exportaba calidad sino cantidad, pero ahora, mira, para explicarlo a grosso modo, director titular de la Filarmónica de Los Ángeles y la Ópera de París es Gustavo Dudamel, director titular de la Sinfónica de San Diego es Rafael Pallare, otros directores como Cristian Vázquez, el trompetista Pacho Flores, creo que hay muchos ejemplos, Edison Ruiz en la Filarmónica de Berlín. Creo que hay muchos ejemplos de que el sistema cada vez más está exportando, y justamente en los 2000 y esta década del 2010 en adelante creo que fue la gran exportación de músicos de Venezuela. Sin entrar en demasiados detalles, yo conocí el sistema en los 90, fue cuando estuve allá, no he regresado en mucho tiempo, pero dirías que, digamos, el nivel didáctico, educativo, académico, de formación, de exportación, formación de cuadros, orquestas, coros, etcétera, ¿sigue siendo tan alto como entonces? Sí, creo que sigue siendo de altísimo nivel porque se compensó un poquito. Hubo mucho éxodo, o sea, sí salimos muchos y salieron muchos maestros, pero creo que eso se compensa un poco con la experiencia. Se comprobó que en los 2000 se hacían montajes mucho más rápido que en los 90, y no era porque los niños nacían superdotados, sino porque ya había una técnica, ya había un proceso, ya había documentado todo eso, y creo que eso compensa un poquito el éxodo y sigue funcionando muy bien el sistema. Muy bien. Nos has dicho que ayer fue tu más reciente concierto. Cuéntanos un poco qué sigue en las semanas o meses que vienen, con minería o no. Justo la semana que viene tenemos un concierto el día 19 de mayo en el Cantoral, un programa de música de los Beatles, música popular. Eso es lo próximo que dirijo. Ya después, en junio, dirige el maestro Carlos Miguel Prieto. Ahí ya yo estaré como chelista, un programa con Joshua Bell. Pero creo que lo mejor es que sigan a las redes sociales de la orquesta en Instagram, sobre todo, y en Facebook, donde pueden ver a Juan Arturo también hablando un poco allí. Así es. Y creo que ahí se pueden enterar de todo lo próximo que viene. Muy bien. A propósito de enterarse, antes de despedirme y despedirlos a ustedes con la música que hace Raúl, quiero hacer un pequeño anuncio de cartelera. Mañana, nuestros vecinos aquí en Blas Galindo, a las 7 de la noche, presentan un muy interesante programa de música novohispana, música vocal novohispana, cantadas novohispanas, con la mezzosoprano sonorense Paola Gutiérrez y el grupo Navío. No se lo pierdan, está buenísimo, dentro del encuentro de música antigua. Y esta mención la voy a hacer yo por si a ti te da pena. Este caballero aquí presente es sobrino nieto de Antonio Esteves. Antonio Esteves, el creador, entre otras muchas cosas, de la que yo creo que es la obra sinfónico-coral más importante de América Latina, la cantata criolla. Hay una grabación en el tubo de este individuo dirigiéndola con la Orquesta de los Altos Mirandinos. Correcto. Véanla, es realmente espectacular la obra, y la dirección que hace Raúl es evidentemente desde adentro. El autor, su tío abuelo. Raúl, mil gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a ti, Juan Arturo. Los convoco a que sigan las redes de la Orquesta Sinfónica de Minería, googleen a Raúl, hay videos interesantes de su trabajo. Y nos vamos a despedir con uno de ellos. Raúl Delgado, al frente de la Orquesta Sinfónica de Minería, dirige el intermezzo de la ópera Atzimba de Ricardo Castro. Gracias, Raúl. Gracias a ustedes. Nos vemos el próximo viernes.